Ya, toca que esa persona vuelva a ingresar. Eh, la grabación. Eh, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Antes de empezar nuestra sesión de hoy, quisiera hacer algunos avisos con respecto a el periodo que inicia el día de hoy. No sé si ustedes son conscientes o están familiarizados con el calendario académico y de acuerdo a ese calendario, a partir de hoy y hasta de este sábado en 8, se inicia lo que se conoce como el primer momento de evaluación, lo que en otra época se llamaría semana de parciales y de repente tal vez en algunos cursos siga siendo una semana de parciales. Yo realmente en esta modalidad, en este enfoque, yo no le veo, digamos que mucho sentido a hacer parciales en el sentido usual de la palabra. Naturalmente, los profesores que lo hacen, pues respetable y están en su derecho, pero mi manejo es distinto. Mi manejo de la evaluación es a partir de actividades que yo voy y que he venido implementando a través de diferentes días. Es decir, para mí no es como una sola actividad, pues un solo parcial, sino que es un conglomerado de varias actividades. Actividades de las cuales, por ejemplo, nosotros ya entregamos una, si no estoy mal, la semana pasada y que seguiremos desarrollando. Entonces, con el fin de clarificar este proceso de evaluación mío, que vuelvo y repito, es seguramente distinto al que manejan otros de sus profesores y pues realmente es parte de mi libertad de cátedra, escoger el proceso o el método de evaluación. Eh, la manera como vamos a enfocar ese proceso durante estas 2 semanas es nosotros ya tenemos una actividad entregada que tiene un valor o cierto porcentaje sobre este primer corte. Yo les había hablado de esos porcentajes desde la primera clase. Entonces yo les había informado que yo divido el semestre en cortes que coinciden con los momentos evaluativos, o la idea es que coincidan naturalmente. Y sobre cada uno de esos cortes, yo realizo algunas actividades evaluativas. Entonces, ya desarrollamos, hoy he dejado en la plataforma la segunda, les había prometido el lunes, pero pues, honestamente no se me había dado el tiempo, entonces hasta hoy pude ponerla. Naturalmente, pues la fecha de entrega va hasta de hoy en 8 para esta actividad. Y esa actividad también tiene un porcentaje sobre este primer momento evaluativo. Si ustedes entran a Moodle y pueden acceder a esa actividad, van a ver que la actividad tiene un porcentaje del 30%. Entonces, con la primera actividad que habíamos hecho antes, porque pues a pesar de que esta sea la semana de evaluación, pues eso no me quita que yo pueda poner algunas actividades o que pueda evaluar con actividades desde antes o durante todo el corte. O sea, no creo que la idea sea acumular todo en una semana y media, si no, no tendría sentido. Entonces, en este momento tendríamos planteadas, por lo menos, y entregada una, actividades que corresponderían a cierto porcentaje. Si ustedes observan, esa actividad de hoy
es del 30%, que sumada con el 20 original, con el 20 de la primera actividad, correspondería a un 50%. Entonces quedaría otro 50% en juego para desarrollar durante esta semana. Para ese 50%, yo tengo pensada una actividad que englobe todo lo que hemos hecho durante el corte. No es un parcial, es decir, no es que ustedes van a venir acá durante 2 horas y en esas 2 horas me van a entregar ese trabajo. Va a ser un trabajo también con un periodo de tiempo significativo, pero va a ser menor que el tiempo que he dejado para las actividades anteriores. Entonces, como tiene un mayor porcentaje, pues va a englobar mayor tema o va a englobar todo el tema que discutamos y va a tener, digamos, que menos tiempo como para revisar esa capacidad de asimilación por parte de ustedes de los conocimientos de la asignatura. Entonces, mi idea es que esa última actividad la plantee el próximo miércoles, es decir, de hoy en 8, para que sea entregable el sábado, es decir, el último día que tenemos para desarrollar ese proceso evaluativo. Entonces, no es un parcial, no es en 2 horas, pero sí tiene un tiempo un poco más restringido que las actividades anteriores. Con eso tendríamos 3 actividades que cubrirían el 100% del primer corte. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, con respecto a lo que mencionaba hace un rato, en Moodle ya está la segunda actividad de este corte para que la desarrollen. Estas actividades por el momento son individuales y quiero como explicarme con respecto... Ah, no, ya me había explicado con ustedes con respecto a eso, creo que la sesión de clase anterior. Como nosotros estamos teniendo nuevos ingresos, pues pensar en actividades en grupo o conformar grupos estables mientras sigue ingresando gente, pues es un poco ilusorio. Entonces yo estoy esperando tal vez a que se asiente este primer corte y a partir de ahí sí entramos a revisar esos grupos, a conformarlos, a dejarlos definidos y a empezar a desarrollar actividades grupales. Entonces, estas actividades del primer momento de evaluación son individuales. Aquellos que han ingresado tarde, yo les he dado como unos placitos adicionales. Igual, pues me van comentando. La idea es que al finalizar este primer momento de evaluación, todos tuviéramos todas las actividades entregadas y todos estuviéramos al día con los contenidos. Entonces, les recomiendo en Moodle, por favor, revisar esa actividad. Eso con respecto al proceso de evaluación. Yo creo que más claro y sencillo no lo puedo plantear. Entonces, la última actividad, vuelvo y repito, la dejaría de hoy en 8 para que la entregaran el sábado de esa misma semana. Y correspondería al porcentaje faltante del 50%. Otro aviso que les quería dar, o mejor dicho, que quería verificar si efectivamente habían sido notificados de ello, es que yo envié, porque por fin me los dieron, los horarios de atención a estudiantes a través de un correo electrónico. Yo quisiera que me confirmaran si efectivamente recibieron ese correo. Por favor, lo envié ayer. Sí, profe, sí llegó. Sí, profe. Listo. Entonces, en ese correo les especifico en qué horarios y en cuál enlace, porque pues naturalmente también tenemos que hacerlo de manera, por el momento, supongo yo, eh, remota, para que en esos horarios, los que tengan alguna duda, los que quieran hacer alguna pregunta con respecto a aspectos, a las temáticas que se desarrollan,
ingresen para que yo les pueda asesorar. Entonces ahí está ese espacio. Si no estoy mal, es martes de 6 a 8. Pues yo sé que ustedes son de jornada diurna y que el horario es nocturno, aunque ese horario es nocturno, pero pues ahí está el espacio y pues de todas formas, si ustedes tienen la posibilidad, lo pueden aprovechar. Y también está, creo que los miércoles de 11 a 12. Entonces, para que asistan los que lo consideren pertinente y entran, entonces, ¿saben cómo funcionan aquí los espacios de asesoría? Ingresan y me preguntan sobre dudas puntuales o aspectos que no hayan sido claros. Quiero aclarar que naturalmente en esos espacios no es que yo vaya a explicar nuevamente todo lo que ya he presentado, sino que yo trataré como de orientarlos con respecto a algunas dudas o aspectos. Entonces no esperen que al asistir a esa atención a estudiantes, como que no, yo no fui nunca a clase y nunca vi los videos, pero entonces en esa tutoría que el profesor o en esa atención a estudiantes que el profesor me explique, que haga otra vez la clase. No puedo, pues naturalmente por cuestión de tiempo y también pues porque no es como el propósito de ese espacio. Entonces, para que tengan como clarita esa información también. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esos avisos. No sé si se me queda algo en el tintero de lo que les quería decir hoy. Creería que no. Creo que eran esos dos aspectos. La evaluación y la, ah, los horarios de atención a estudiantes. Pues, creo que no era ninguna pregunta. Si la hay, pues ya saben que como siempre levantan la manita para hacerse oír. Bien, ya entrando en lo que es nuestra sesión de hoy, la cual es una sesión corta y naturalmente se ha hecho más corta con estos avisos, pero pues había que darlos. Eh, Hoy vamos a cambiar sustancialmente el lenguaje en el que en el que nos estábamos moviendo. Yo les decía, creo, que la primera sesión de clase, o si no lo dije, pues lo puedo decir ahora sin problema, en la primera sesión de clase, que el propósito de este curso es cómo abordar todas las matemáticas que ustedes han visto hasta ahora, hasta antes de este curso, pero ahora en un contexto multivariado. Entonces, de alguna forma, lo que uno hace es retomar cada uno, bueno, los conceptos más relevantes de la matemática que ustedes han hecho hasta ahora, que siempre lo han hecho con una sola variable, y tratar de generalizarlo y analizarlo en un contexto de varias variables. Por ejemplo, eso es lo que hicimos con las ecuaciones. Nosotros durante las semanas anteriores tomábamos ecuaciones y las solucionábamos. De la misma forma en que ustedes cogían ecuaciones antes y las solucionaban. Lo que pasa es que ahora esas ecuaciones estaban en un contexto de varias variables. Y cuando entramos en ese contexto, el solucionar las ecuaciones tiene una representación completamente distinta por necesidad. Y entonces por eso es que las ecuaciones que analizamos hasta ahora, las ecuaciones cuadráticas de 2 y 3 variables, las analizamos desde un enfoque gráfico. Es decir, tratar de identificar la gráfica, o por lo menos las características que me permiten hacer la gráfica para ecuaciones de varias variables. Entonces, en el fondo es eso, coger lo que nosotros ya tenemos o los temas que ustedes ya han manejado y tratar de contextualizarlos en un universo multivariado o de varias variables. Entonces, hasta ahora habíamos hablado de ecuaciones
Hoy vamos a empezar a hablar de otro concepto también familiar, también central en lo que son las matemáticas. De hecho, es de los conceptos más importantes que ha dado la matemática en su historia, que es el concepto de función. Y ustedes ya tienen, digamos que cierto recorrido con las funciones en una variable. Sobre esas funciones le han hecho, o a esas funciones le han hecho de todo. Derivarlas, integrarlas, calcularles límites, graficarlas. La idea es que nosotros empecemos a estudiar funciones, pero ahora en un contexto multivariado. Es decir, en un contexto donde aparezcan varias variables o, para ser más preciso, varias dimensiones. Y entonces, al empezar a hablar de funciones, y ahí es donde cambio el lenguaje, antes hablaba de ecuaciones, ahora hablo de funciones, nosotros vamos a ver diferentes tipos de funciones en este nuevo contexto multidimensional. Y el primer tipo de función que nosotros vamos a analizar es lo que se conocen como las funciones vectoriales. Y vamos a durar o vamos a estar un buen tiempo, yo le pongo por ahí unas 4 o 5 semanas, hablando de este tipo de funciones y hablando de sus características y aplicaciones. Vamos a ver que este concepto es un concepto que se aplica bastante en el análisis de diversos fenómenos, de diversos campos del conocimiento. Y vamos a ver que detrás de esas aplicaciones hay una teoría que evoca la teoría de las funciones que ustedes conocían en una variable. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar también de derivadas para este tipo de funciones vectoriales. Vamos a hablar de integrales para este tipo de funciones vectoriales. Y vamos a ver cómo esos conceptos se utilizan para solucionar problemas concretos de campos del conocimiento diversos. Entonces, lo que quiero hacer hoy, o lo que estoy haciendo hoy, es como la introducción a este tipo de funciones y al lenguaje que vamos a manejar a la hora de trabajar con estas funciones vectoriales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar en este nuevo trabajo es qué es una función vectorial y cuál es la naturaleza de este tipo de funciones. Y entonces eso nos lleva o nos retorna al concepto básico de lo que es una función. Una función o el concepto de función tiene, digamos, que diferentes acepciones. Hay diferentes formas de definir una función, de definiciones muy formales a definiciones muy intuitivas. Y yo creo que como que ustedes en la cabeza, de acuerdo a lo que han visto en sus cursos anteriores, deben tener como una concepción y una definición personal de lo que es una función. Pero a grandes rasgos, y esta es la manera más intuitiva, pero a la vez más, o sea, es la que mezcla entre la informalidad y la formalidad, intuitivo y formalizado, es la concepción o la definición de que una función es como una especie de máquina. Es una máquina que toma ciertos objetos y los transforma en otros objetos. De hecho, en muchos contextos, cuando uno va a representar una función, uno la representa como una especie de cajita donde uno mete algo en la cajita, dentro de la caja pasa algo, una transformación, y de la cajita sale otro objeto. Naturalmente, dependiendo del objeto que uno haya metido. Entonces, las funciones
desde un punto de vista general, cualquier tipo de función, es una máquina que transforma ciertos objetos matemáticos en otros objetos matemáticos. Por ejemplo, las funciones de una variable, que son las que ustedes han trabajado hasta ahora, son máquinas que transforman números reales en números reales. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la función x al cuadrado, esa es como una especie de máquina que coge un número y lo transforma en el cuadrado de ese número. Entonces la función x al cuadrado coge 3 y lo transforma en 9. Coge 4 y lo transforma en 16. Coge menos 1 y lo transforma en 1. Entonces en toda función hay un proceso de transformación. Y esa idea esencial es la que permite caracterizar a cualquier tipo de función. Dependiendo del tipo de objetos que transforme, yo tengo un tipo nuevo de función o una nueva clase de funciones. Y en particular, las funciones vectoriales son máquinas, son funciones que toman números reales y los transforman en vectores de tres componentes. Entonces quiero que vean como el salto que nosotros dábamos, o que nosotros damos. Antes yo tenía funciones que cogían números y los transformaban en números. Ahora yo tengo funciones que toman números y los transforman en vectores. Particularmente vectores de tres componentes. Dicho de una manera formalizada, y aquí es donde va esta frase, uno dice que una función vectorial va de los reales en R al cubo, donde R al cubo es lo que nosotros llamamos el espacio cartesiano. Entonces, es una función que toma numeritos y los transforma en vectores tridimensionales que se pueden dibujar en el espacio. Esa idea puede sonar, digamos que un poco esotérica, puede sonar como un poco confusa, un poco compleja, pero cuando uno empieza a ejemplificar, se da cuenta de la sencillez de este tipo de concepto. Entonces vamos a ejemplificar varios tipos de funciones vectoriales y vamos a ver el tipo de características que engloban a este tipo de función. Entonces quiero que prestemos atención a esta expresión que yo he escrito acá y quiero que prestemos atención a la notación que tiene esa expresión. Permítanme 2 segundos. Entonces, qué pena, continuamos. Entonces, les estaba diciendo, perdón. Cuando uno mira esta notación o esta expresión que tengo acá, esta es una expresión que tiene lo que uno llama una estructura funcional. Es decir, en esta definición, yo tengo, digamos que el análogo a las definiciones de las funciones que ustedes veían en una variable. Yo tengo una letra que yo llamo f, yo tengo unos paréntesis y adentro tengo una variable. Así como cuando uno hablaba de f de x, de g de x, de ese tipo de expresiones que ustedes conocían en las funciones de una variable. Esta notación lo que me dice es que la función f se evalúa en una variable que en este caso vamos a llamar t. Para las funciones vectoriales, la variable que se utiliza es t y no x por razones prácticas, por razones aplicativas. La variable que se trabaja en este tipo de función es la letra t. Entonces, lo que me dice esta expresión es que la función f, la que yo llame f, se evalúa en una variable que representa un número real y el resultado
es decir, en lo que transforma a este número real, es lo que aparece al lado derecho. Esa es la notación estándar de cualquier tipo de función. Tengo una función evaluada en algo, en una variable, por el momento, y el resultado de esa evaluación es lo que aparece al lado derecho. Entonces, esta escritura representa una función y cuando uno mira cuidadosamente la notación, esta función coge un número real cualquiera que yo llamo t y lo transforma en un vector que tiene tres componentes. Y cada una de esas componentes corresponde o se calcula a partir del valor de la variable t. Entonces, esta es una función vectorial, porque es una función que coge un número y lo transforma en un vector que tiene tres componentes. Desde ese punto de vista, nosotros podemos evaluar esa función en valores específicos. Entonces, si yo considero, por ejemplo, esta expresión, la función f evaluada, por ejemplo, en 2, el resultado de esa evaluación es tomar esta expresión del lado derecho y en ella reemplazar la variable t por el número 2. Entonces yo tengo acá 2 al cuadrado, 2 al cubo, que eso simplificado pues es el vector 2,4,8. Entonces esta función, al evaluarla en 2, la transforma o transforma ese 2 en el vector 2,4,8. Si yo evalúo en otro valor, por ejemplo, si evalúo esta función en -1, pues el resultado de esa evaluación es simplemente reemplazar en el lado derecho la t por -1. Entonces esto me queda -1,1, -1. Y entonces cuando yo tengo una función vectorial a la hora de evaluarla, pues la manejo de esa forma. Simplemente reemplazo el valor de la variable en el correspondiente resultado. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si esto puede sonar como un poco ladrilludo. ¿Hay alguna pregunta o estamos bien hasta ahí? Por mi parte, bien, profe. Como les digo, la idea en el fondo es bastante sencilla. Entonces, toda función, o mejor dicho, una función vectorial es una función que tiene esta estructura. Es una letra, a veces la voy a llamar F, a veces la voy a llamar G. En algunas aplicaciones se les va a dar un nombre particular, dependiendo de la naturaleza de la aplicación. Evaluada en una letra, que esa letra sí siempre va a ser T. Como les digo, eso tiene una aplicación en la cual la letra T es muy importante. Y al lado derecho aparece un vector de tres componentes, donde cada componente depende de la variable t. Entonces, otro ejemplo de una función vectorial sería la siguiente. Sería el siguiente. Aquí cambio la letra, ya no la llamo F, la llamo G. La variable sí la sigo llamando igual. Y consideremos, por ejemplo, esta operación, o esta función, perdón. Entonces, si ustedes miran esta función,
nuevamente toma el valor t y lo transforma en un vector de 3 componentes, donde cada componente depende de la variable t. Entonces, si yo quiero evaluar esa función en un número específico, si por ejemplo evalúo esa función en -5, pues el resultado de esa evaluación es tomar en cada componente y reemplazar el t por -5 y calcular. Entonces, ¿cuánto daría esa función particular evaluada en -5? Creo que una pregunta es que no se alcanza a distinguir muy bien. ¿Es 4, t al cuadrado? Sí, t más 4, t al cuadrado. ¿Necesitan un poco más de zoom? Sí, profe, qué pena contigo. Listo, pues. Voy. Aquí queda como un poquito mejor. Sí, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, ¿cuánto daría el resultado de evaluar esa función vectorial en ese valor -5? Profe, no sé si está bien. -1,576 menos 125. 576. El primero, este te da 576, el segundo, Sí, 24 al cuadrado, profe. ¿por qué 24 al cuadrado? Es menos 20. Porque Mira me daría, cuidadosamente la expresión que está sombreada. no sería ¿Vale? 5 al cuadrado menos 1, sería 24. Y ese completo no lo eleva al cuadrado, profe. ¿Y por qué lo vas a volver a elevar al cuadrado? O sea, mira la Sería expresión. menos, sería menos 1,24, menos 5. O sea, mira la Para mí. expresión. Tú coges el -5, lo elevas al cuadrado, eso da 25, y a ese 25 le restas 1. Sí, ¿Por qué profe. vas a volver a elevar al cuadrado? Profe, yo pensé que se operaba primero cada uno y luego sí se hacía la distribución del primero normal, el segundo al cuadrado y el último al cubo. No, porque al cubo. No, o sea, este es otro ejemplo de otra Ok, profe, función sí, que esa fue no la... tiene nada que ver con esta. ¿Sí? Sí, entonces daría ¿Sí es claro eso? 24 y menos 5. Y -5. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? O sea, este es otro ejemplo de otra función. Esta primera era una función particular que al evaluar en estos valores daba esto, pero esta es otra función que pues no está relacionada con esta. O sea, no es que siempre el primero se deje, el segundo se eleve al cuadrado y el tercero se eleve al cubo. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Por favor, Sí, confirme. señor. ¿Todos claritos hasta ahí? Sí, profe. Profe, Listo, pues. Entonces, esto que hemos visto hasta ahora nos lleva a hacer ciertas definiciones o ciertas puntualizaciones sobre ese tipo de función vectorial. Y la primera es que toda función vectorial se puede expresar de la forma, miren la notación que voy a utilizar, cualquier función, independientemente de la letra, es una función vectorial f de t, ¿por qué te quedó tan chiquito acá? Toda función vectorial se puede expresar de esta forma, donde al lado derecho hay un vector cuyas componentes son funciones de una variable en términos de la variable t. Es decir, cuando yo tengo esta función vectorial, por ejemplo,
Esta es una función de una variable, esta de acá es otra función de otra variable y esta de acá es otra función de una variable. Es decir, todas las componentes del vector son en sí mismas funciones de una variable. Por eso en muchas ocasiones cuando uno habla de una función vectorial se le llama un vector de funciones, porque esta expresión de la derecha es un vector cuyas componentes son funciones de una variable. Entonces toda función vectorial siempre se escribe de esa forma. Primera componente, segunda componente y tercera componente. Donde estas tres, x de t, y de t y z de t son funciones de una variable. Las funciones o el tipo de función que ustedes han manejado toda la vida. Entonces esto, y de t y z de t. Esta idea, que es hasta cierto punto bastante sencilla, va a tener mucha utilidad a la hora de definir conceptos como derivada y como integral. Porque cuando hablemos de derivadas e integrales de este tipo de funciones vectoriales, esas derivadas e integrales van a calcularse en términos de las derivadas e integrales de cada una de esas componentes. Entonces, cuando yo tengo una función vectorial, por notación, como por ubicarse con respecto a ese tipo de función, yo a cada una de las componentes les doy o les asigno un símbolo de letra. La primera la llamo x de t, a la segunda componente la llamo y de t y a la tercera componente la llamo z de t. Entonces miren cómo en esta simbología o en esta manera de escribir, yo le doy a cada componente la letra que corresponde a la coordenada o al eje coordenado usual en ese orden. Es decir, la primera se llama X porque está relacionada con el eje X, la segunda con el eje Y y la tercera con el eje Z. Desde ese punto de vista, cuando yo tengo, o mejor dicho, yo puedo formar una función vectorial simplemente poniendo un vector donde cada una de las componentes es cualquier función de una variable. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta función vectorial, la voy a llamar h de t, entonces la primera componente puede ser, por ejemplo, esta función, porque no me deja cambiar esto hoy. Seno de t. La segunda componente puede ser, por ejemplo, la función e a la t. Y la tercera función puede ser, por ejemplo, una raíz. La raíz de t menos 1. Ahora sí mejor. Al cuadrado más 1. Entonces, en una función vectorial, o mejor dicho, yo puedo generar una función vectorial utilizando las funciones de una variable que nosotros ya conocemos, las que ustedes han visto o el tipo de funciones que ustedes han visto en todos sus cursos anteriores. Entonces, esto es una función vectorial. La primera componente, lo que llamaríamos x de t, es la función seno. Lo que llamaríamos y de t es la función exponencial. Y lo que llamaríamos z de t es la función raíz de t al cuadrado más 1. Y en ese sentido, si yo quiero evaluar esta función en particular, por ejemplo, en 0, escoger un valor estándar, pues lo que hago simplemente es coger cada componente y reemplazar
en esa componente la variable por el correspondiente número. Es decir, reemplazo aquí en la primera componente, que es seno, reemplazo 0 en la segunda componente y reemplazo 0 en la tercera componente. ¿Alguien me podría decir cuánto daría entonces esta función vectorial evaluada en 0 rápidamente? 0,11. 0,1,1. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Pregunten lo que deban preguntar. Listo, pues. Asumo que hasta el momento vamos bien. Entonces, naturalmente hay funciones vectoriales de diversos grados de complejidad, dependiendo pues de las complejidades que tenga cada una de las componentes. Entonces, voy a coger una función, digamos que más interesante. Ahora es, ahora sí, sí, quedó esa. No hay problema. ¿Y qué tipo de función podría ir también? Una raíz. Entonces, esto es una función vectorial. Una función que tiene tres componentes, donde cada componente es una función de una variable. Yo quiero que en esta función me calculen con la mayor precisión posible la función evaluada en 5, la función evaluada en 10, y quiero que me digan qué pasa si trato de evaluar o si trato de calcular, por ejemplo, f de 1. Entonces, quiero que hagan esos cálculos y me digan cuánto da. Y con respecto a la última pregunta, que como que analicemos qué pasa si trato de hacer ese cálculo. ¿Listo? Profe, ya tengo la primera. Yo también. ¿Sí? ¿Cuánto les dio la primera? Sí, profe, yo también. 0,21 3. 0, 21 cuartos y 3. La segunda es posible que no los dé preciso, porque pues por ejemplo los logaritmos y esas raíces a veces no dan un número exacto. Yo quisiera que me lo dieran con 2 cifras decimales, si es necesario. Profe, yo ya lo tengo.
Listo, regálamelo con Listo. 2 cifras decimales. 1,79. ¿Cuánto? 1,79. 1.79, sí. 91 novenos. 91 novenos, ese sí es exacto. Y Bueno, 9,17. ¿cuánto? 9,17. 9.17. Listo. Entonces digamos que yo creo que ahí no habría ningún inconveniente con la idea. ¿Qué pasa si yo trato de calcular la función en 1? ¿Pasó algo especial? Logaritmo de un negativo, profe. Sí, y que en la raíz ¿Qué pasa en la raíz? daría un número imaginario. La raíz de un número de negativo también, profe. Listo. Y también con la segunda componente hay problema, ¿no? Sí, también no es Abajo. divisible por 0. Listo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo englobo eso de qué pasa si trato de calcular F1? Al tratar o al calcular F de 1, vemos que la función, o sea, que vemos que, ¿cómo lo digo bien? O al calcular o al intentar calcular F de 1, vemos que el resultado es indefinido. Es decir, cuando yo evalúo la función en el valor 1, en ninguna de las componentes se puede evaluar. De acuerdo a reglas. ¿Alguien me va a decir algo? No, profe, activo solo el micrófono, perdón. Listo, pues. De acuerdo a ciertas reglas que hay sobre las operaciones numéricas. Porque si yo trato de evaluar el logaritmo cuando reemplazo por 1, me da el logaritmo de un número negativo, que si uno lo mete en la calculadora, no se puede calcular. Aquí hay un problema también de indefinición. Y con la raíz pasa exactamente lo mismo. En ese caso, cuando el resultado es indefinido o cuando no está determinado o cuando en la calculadora, en cualquiera de las componentes, aparece que es un error, en ese caso decimos que f de x, perdón, f de x no, que f de t no está definido en 1. Y entonces aquí aparece, digamos, que una idea relativamente conocida. Y es que cuando uno evalúa una función, hay valores donde esa función no está definida. Y cuando uno habla de eso, no vamos a abordar ese concepto, pero es como para que se lleven una idea, es cuando uno habla del dominio de una función, que el dominio es donde la función sí está definida y aparece una gran cantidad de teoría cuando uno habla de ese concepto de indefinición. Entonces, ¿cuál es la idea? Y con esto cerraríamos. Si yo tengo una función vectorial, para evaluar, simplemente reemplazo y calculo. Y si en algún caso o en alguna componente no se puede evaluar la función, nosotros decimos que la función no está definida en ese valor donde tengamos problemas. Entonces, con esto que presento el día de hoy, como les decía al principio, nosotros renovamos el lenguaje y ahora vamos a empezar a hablar en un lenguaje funcional. Y dentro de ese lenguaje funcional vamos a ver un montón de conceptos propios de las funciones. Derivadas, integrales, límites no creo que analicemos porque realmente no se utilizan mucho los límites de funciones vectoriales, pero también se podría hablar de eso. Y vamos a ver y a tratar de entender cómo funcionan esos conceptos en un contexto aplicado. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe.
Profe, pero digamos si en la función, digamos, solamente hay solo una parte, digamos, no es definida, ¿eso tiene otro nombre o algo así? No, sí hay, o sea, con que haya solo una componente donde no esté definida, inmediatamente la función no está definida. Listo, gracias. O sea, esto no se define como por pedacitos, precisamente la función vectorial es un todo que tiene todas sus componentes. Entonces, si hay alguna componente donde no se puede evaluar la función, inmediatamente toda la función no queda definida en ese valor. Entonces, como una idea de ese englobe que tienen las funciones vectoriales. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Todos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, eso era lo que quería presentarles el día de hoy. A partir de la próxima clase entramos a profundizar en la teoría de estas funciones. Como siempre, en estos días, yo esperaría que hoy, o a más tardar mañana, estaría enviándoles la encuesta para ver quiénes van a venir el lunes. Pareciera que es más o menos como estable el grupo de personas que va. Igual, pues si alguien que no haya ido quiere asistir el lunes, pues no hay ningún inconveniente. Simplemente tiene que informármelo a través de la encuesta. Pero pues yo he visto hasta ahora que siempre van como la misma cantidad y las mismas personas en todas las sesiones. Entonces, por el momento no pareciera haber problemas de aforo, pero en el momento en que llegue a presentarse, es decir, que vaya mucha más gente y que supere el aforo del salón presencial, pues en ese momento empezaríamos a tomar decisiones sobre la manera como nos agruparíamos para ir a esas sesiones presenciales. Por el momento pareciera que no vamos a tener ese problema. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el lunes. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Que esté muy bien.